Es mi deseo, es mi deseo que el Señor nos bendiga y que podamos ser edificados este día en su palabra. Como les he dicho, vamos a terminar. Creo que esta es la última lección que tengo de la carta de Pablo a los hermanos en Tesalónica. Y la lección de hoy tiene este título: Nuestro deber a la verdad, basada siempre en las exhortaciones finales que el apóstol Pablo da a los hermanos en Tesalónica al finalizar la carta acá en el capítulo 5 del, de la carta a los tesalonicenses, del 19 al 22, donde vamos a estar estudiando el día de hoy estos consejos apostólicos. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Esos textos estaremos considerando hoy en esta lección de nuestro deber para con la verdad. Fíjese que el apóstol Pablo, al cerrar la carta de la epístola a los tesalonicenses, da estas amonestaciones finales, enumerando esta serie de 5 exhortaciones: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía, probad todas las cosas, retened lo que es bueno y absteneos de toda especie de mal. Es natural que estos serán los 4 puntos de nuestra lección del día de hoy, y veremos el consejo apostólico con respecto a esta enseñanza: no apaguéis el espíritu. El conjunto de esta enseñanza la podemos categorizar una exhortación o exhortaciones: cómo debemos tratar la verdad, nuestro deber a la verdad. O sea, Dios nos está revelando este consejo, Él nos está marcando, diseñando el camino, trazando el camino a la vida eterna. Y yo tengo estas instrucciones de parte del Señor en su palabra. ¿Cuál es nuestra obligación o deber con la verdad que recibimos de Dios? Recuerde que el hombre pecó contra su creador y por tal razón fue expulsado de la presencia del Señor. El pecado separó al hombre, arrojándolo a un abismo profundo. En su amor, Dios manifestó el deseo de volver a tener comunión con los seres humanos. Y para ello tuvo que venir el Hijo de Dios, Jesucristo, humanizarse y traernos las instrucciones, las cuales nos van a indicar el regreso o cómo yo puedo obtener la comunión con Dios. Y eso es el Evangelio. Jesús enfatizó mucho con respecto a eso. Él dijo: el que oye mi palabra y las hace, ese es el que ama a Jesús. Él dijo: el que rechaza mi palabra tiene que le juzgue. La palabra que yo he hablado le juzgará en el día postrero. Entonces, ¿cuál es nuestra obligación con la verdad que recibimos? ¿Qué espera Dios de nosotros con respecto a la recepción de la verdad? Porque no se trata de decir yo soy evangelista, yo soy cristiano. Es la práctica de la verdad la que nos va a mostrar a nosotros si estamos realmente en la verdad. Yo puedo decir mil cosas, pero es mi forma, mi vida, es la que tiene que hablar. Tenemos en el versículo 5:19 de Primera de Tesalónica esta advertencia: no apaguéis el espíritu. ¿Cuáles serían los ejemplos de apagar el espíritu? En 1 Corintios 11:30 tenemos una exhortación, fíjese, con respecto a un desorden que había en uno de los elementos más eh,
profundo, más solemne que pueda hacer la iglesia, que era el memorial de la cena del Señor. Y había un desorden en esa iglesia y los hermanos estaban tratando con desdén ese santo memorial. Y el apóstol Pablo describe lo que hacían. Ellos no estaban haciendo la cena del Señor, sino que llevando comida y haciendo una cena muy distinta a la que el Señor ordena. Pablo da las instrucciones cómo debía de hacerse. Y en el capítulo 11, 1 Corintios 11:30, dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Está hablando en el sentido espiritual el apóstol Pablo. ¿Por qué razón? ¿Por qué dice el versículo anterior que el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí? Si bien es cierto, el memorial de la cena del Señor ocupa un momento o un lugar solemne en el culto, en la adoración que ofrecemos al Señor, este debe hacerse con sumo respeto. Si nosotros no discernimos, no entendemos, por eso se nos manda a examinarnos a nosotros, porque cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, no es que no sea digno, aquí no está hablando de que alguien sea digno de hacerlo o no, está hablando de que no esté dando el debido respeto que este santo memorial requiere. Juicio come y bebe para sí. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, esto era una forma de apagar el espíritu. Fíjese que un memorial, un evento que iría a bendecir tremendamente a la iglesia porque estaba en comunión con su Salvador, haciendo memoria de él, de su muerte en la cruz, se transformaría en una cosa muy grave y que recibiría el desprecio de Dios. Entonces, por eso sucedía que algunos hermanos, no siguiendo la instrucción del Espíritu Santo, estaban enfermos, debilitados, y otros estaban muertos espiritualmente. Todas las cosas de Dios requieren el respeto y la altura que éstas merecen. Y Dios nos da grandes bendiciones que nosotros las podemos alcanzar si guardamos la estatura que Dios pide para este evento. Y realmente apagar el espíritu en este texto era no darle el valor de solemnidad que la cena del Señor tenía en la iglesia del primer siglo. Y por eso Pablo dice que habían enfermos y debilitados entre ellos, y otros estaban muertos espiritualmente. El Señor Jesús en Apocalipsis amenazó a una de las iglesias que si no se arrepentían, Él quitaría el candelero de su lugar. Cuando habla del candelero, habla de la identidad que Él tiene con las iglesias. La iglesia nos juntamos y nos transformamos en ese templo espiritual para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros nos transformamos en esas piedras vivas que construimos ese templo espiritual donde Dios viene a morar, donde Jesús viene a tener comunión con nosotros. Pero nosotros podemos ofenderle gravemente y Él no acudir nunca más a esas reuniones si no nos arrepentimos. Por eso esto es ejemplos de apagar el espíritu, es el desorden o el poco tino o la irreverencia que se puede tener en los actos de adoración. Otro texto, el 5:6, con respecto a las viudas, que habían hecho un pacto de servir al Señor, pero luego se entregaban a los placeres. Dice que tal persona viviendo estaba muerta. Es otra forma de apagar el espíritu. Y segunda de Pedro
2, 20 y 21. Tenemos esta advertencia. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Apagar el espíritu es desobedecer las intenciones o la dirección que el Espíritu Santo quiere darnos. Se puede entender que la influencia del espíritu en nuestra vida puede ser apagada por muchas cosas. Pongámosle por el pecado. El pecado, si usted está practicando el pecado, el espíritu va a abandonarlo. Eso es apagar el espíritu. Tener un corazón duro, ser tosudo, no querer entender los mandamientos del Señor. Los hermanos que no quieren reunirse el primer día de la semana es fundamental para tener comunión con el Señor. Y si los hermanos no vienen, están desechando un mandamiento del Señor, la invitación a tener comunión con Él. Pero si no lo hacen, están despreciando y no quieren darle esa adoración que el Salvador merece. La indiferencia también es una forma de apagar el espíritu. No están ni ahí los hermanos con las cosas espirituales, van porque hay que ir. Y fíjese que no vamos a impresionar al Señor de esa forma. La ingratitud. Debemos de presentar una profunda gratitud, expresar nuestra gratitud a diario a nuestro Señor. Cuando comemos, elevar oraciones por los alimentos que nos da. Al levantarnos, al considerar que amanecemos con vida, al apreciar todo lo bueno que el Señor ha hecho con nosotros, con el bien que nos ha rodeado. Tenemos vida, salud, trabajo. Ha cuidado de nosotros, nos ha dado pan en abundancia. Debemos ser agradecidos, ser negligente, darse cuenta que, no pude reunirme, hermano, porque me puse a trabajar y se me olvidó. Pero ¿cómo podemos ser tan negligentes? ¿Se le olvida a usted ir al trabajo? Si llega usted delante del jefe y decir, ay, jefe, perdóneme, mire, llegué a las 12 porque me quedé dormido y dormí hasta las 11:30. ¿Qué cree que le va a decir el jefe? No, no es así. Si no funciona ni en el trabajo, ni en la escuela, no va a funcionar con el Señor tampoco. No podemos ser negligentes. Tenemos que ser diligentes. Se nos manda a ser fervientes en el espíritu. A Dios hay que servirle con un espíritu ferviente. Nuestro corazón se regocija de gozo y es un placer tener comunión con Él. Por eso le amamos y tenemos que ser fervientes en el espíritu. Pero todo esto que hemos dicho es lo que apaga el espíritu. Es que no deja actuar el espíritu a nuestro favor. El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad que está trabajando activamente en la iglesia, operando a través de su palabra en nuestros corazones para una transformación. Entonces yo no lo puedo apagar. Lo apago cuando acepto el pecado en mi vida, cuando mi corazón se pone duro y no quiero entender, cuando soy indiferente, cuando no tengo gratitud para con mi Señor y soy negligente. Dice también el 5:20, no despreciéis la profecía. 1 Corintios 14:4 dice, el que profetiza edifica a la iglesia. Es decir, los profetas no solo recibían revelaciones de Dios, sino que también enseñaban las verdades que ya se habían revelado para edificar a los hermanos. Aquí cuando habla de esta profecía no está hablando del don de profecía milagroso, porque cuando la iglesia era infante, estaba recién formándose, fue necesario que hubiera el don de profecía que Dios le dio a algunos hermanos que recibían revelación del Espíritu Santo y la revelaban. Nosotros ya hemos recibido todo lo que Dios tenía que decirlo. Entonces, las profecías están escritas en la Biblia y nuestros predicadores nos enseñan
Ahí están, los profetas no solo recibían, como digo, revelaciones de Dios, enseñaban ellos esas verdades que habían sido reveladas para edificar a los hombres. Al menospreciar las profecías, menospreciaban al Espíritu Santo y menospreciaban la edificación, la exhortación y la consolación que nos dan las Escrituras. Por eso se requiere, el cristiano tiene que ser un receptor de la palabra, buscar las formas de estar en comunión con la palabra para ser edificado y fortalecido. Hoy en día, nuestros predicadores, al enseñar y al predicar, edifican la iglesia, usan la profecía. ¿Cuál es la profecía? La palabra revelada. Yo no vengo aquí a hablarle de mi familia, de mis éxitos, ni de nada. Yo le vengo a hablar de la palabra. Y esa es la que edifica. Ustedes tienen predicadores ahí en la congregación que les hablan de la palabra. Ellos nos enseñan al predicar para edificar la iglesia. Hoy no existe el don de profecía, pero la palabra que predicamos y enseñamos es la palabra inspirada por Dios, porque Dios usó a los apóstoles y profetas para revelarnos esta verdad. Entonces, comparemos los siguientes versículos. Tesalonicenses 5, 12 y 13. Os rogamos, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Fíjese que se recomienda a los hermanos a tener en gran estima a los hermanos que enseñan la palabra. De algún modo ellos serían los profetas en ese sentido especial al enseñarnos las palabras reveladas por Dios. No es que ellos tengan profecías nuevas, sino que están enseñándonos la profecía. Los hermanos en Tesalónica debían de reconocer y estimar a los que trabajaban entre ellos. Les presidían en el Señor y les amonestaban. Así también debían respetar todo mensaje de los profetas, pues era muy necesario para su edificación. Entonces, esto está muy vinculado con los hermanos que el Señor pone en la congregación para que nos enseñen. Ciertamente hay muchos hermanos que quieren enseñar, pero ellos mismos no practican la palabra del Señor. Entonces, así no se puede. Tengo que ser ejemplo. Nosotros servir al Señor fervientemente y fielmente para poder, de alguna manera, con nuestro ejemplo, guiar a otros también. Pero si yo soy un hermano y no me reúno, si yo soy un hermano que predico y no vengo a las reuniones de la iglesia, imagínense, ¿qué ejemplo estoy dando? Me voy a transformar en un hablador solamente y no estoy practicando la palabra. No debemos entonces, debemos trabajar fielmente para que seamos un impacto en la iglesia y ese impacto debe estar relacionado con nuestro buen ejemplo. Hoy, si deseamos recibir la verdad de Dios, debemos mirar a su palabra escrita, es decir, la Biblia. Debemos aceptar la palabra de Dios en su totalidad. Así tenemos lo que nos puede hacer completos, maduros. Ya decía Pablo ahí en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ahí tenemos, en la escritura tenemos nosotros la profecía, lo que el Señor quiere que aprendamos, que sepamos, que entendamos, y es lo que tenemos que hacer. Entonces, si yo me resisto y no pongo en práctica la palabra del Señor, no estoy yo despreciando las instrucciones divinas. Cuando el Señor dice no que no nos dejemos de congregar, es algo que tenemos que nosotros poner en práctica. Entonces, ¿qué pasa con los hermanos que no vienen a reunirse el primer día de la semana? Están despreciando algo muy importante, una orden divina. ¿Por qué tenemos que reunirnos el primer día de la semana? Porque el primer día de la semana el Señor lo estableció como el día en que nos íbamos a reunión.
a reunir con Él. En el Antiguo Testamento se llamaba la Santa Convocación. Cada primer día de la semana los cristianos nos reunimos y sucede aquel fenómeno donde cada cristiano en ese pequeño local de la iglesia no es la estructura física del local, no es la construcción, sino que cada hermano se transforma en una piedra viva que va a formar ese templo espiritual donde Dios viene a morar en el espíritu. Por eso Pedro les decía a los hermanos, vosotros piedras vivas, todos nosotros nos transformamos para entrar en esa comunión especial con Dios, donde Jesucristo viene y nosotros hacemos memoria de su muerte, donde nos presentamos a cantar himnos de alabanza, donde oímos su palabra, donde oramos, donde traemos un poco de lo mucho que Él nos da y le adoramos. Tenemos que estar ahí, no podemos faltar. Y si faltamos, no estamos entendiendo nosotros tan bien ni muy bien lo que tenemos que hacer. Entonces, es la única forma de llegar a ser maduro. Dice, para que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto aquí es maduro, completo, enteramente preparado para toda buena obra. En los tiempos del Nuevo Testamento, los cristianos también podían ser culpables de resistir a la verdad por apagar el espíritu. El Espíritu Santo trabaja a través de la palabra predicada. La palabra predicada la enseñan los hermanos. Si yo no vengo a oír las predicaciones, yo resisto la instrucción divina. Esta misma instrucción que estoy dando esta noche no es algo que yo lo pensé en el sentido de que es una idea mía. No, Pablo lo escribió hace muchos años para edificar a la iglesia en Tesalónica. Yo solamente estoy transmitiendo, pero Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo al dar estas enseñanzas. Entonces, cuando yo las tomo y las doy, no es que yo sea inspirado, sino que es la palabra inspirada. Y el Espíritu trabaja a través de ella. Si yo la resisto, estoy apagando el Espíritu. Negarse a prestar atención a lo que el Espíritu todavía estaba dando a conocer en ese momento era cortar la revelación de la verdad de Dios destinada a ellos. Por eso no apaguéis el espíritu, no despreciéis la profecía. Entonces los hermanos, si se negaban a oír, estarían despreciando la profecía. Menospreciar la profecía que se dan a conocer a través de los predicadores, fíjese que estamos nosotros resistiendo al Espíritu Santo que anhela nuestra salvación. Y necesitamos esta instrucción. Entonces, ¿qué pasa? Los hermanos no vienen a reunión. Yo siempre le pongo el ejemplo de que cuando nuestra nieta se enfermó y faltó 2 semanas y luego volvió al colegio y ella estaba totalmente desfasada, los muchachos iban más adelante que ella y los primeros días ella no entendía nada porque se había perdido 2 semanas de clases. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Bueno, conseguirse la materia y se contrató un profesor para que le pusiera al día. Ella tuvo que estudiar horas extra para ponerse al día. Y suele pasar que cuando su hijo no va al colegio, la mamá va y le consigue los cuadernos con los demás alumnos y anda con la mamá diciéndole qué pasaron hoy día, por qué no me pasan la materia para que mi hija la pueda ver. ¿Cierto? ¿Y qué hermano hace eso cuando no viene a reunión? ¿Cuál hermano es el que pide los estudios para repasarlos porque se los perdió? Y fíjense que así hay una desidia, así hay un problema en la iglesia y así se desprecia el trabajo que quiere hacer el Señor con nosotros. Y fíjese que este consejo del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica es muy pertinente hoy y lo necesitamos oír. Si no es cosa del hermano Quinatoa ni del hermano que nos ayuda acá con los estudios. No, es palabra de Dios. Negarse a aceptar lo que los hombres de Dios estaban enseñando era despreciar la profecía, apagar el espíritu. Hoy podemos sofocar la verdad de Dios, apagar el espíritu, al descuidar la palabra revelada.
Fíjese que eso es verdad. Despreciar las profecías, al rechazar las enseñanzas de los apóstoles, enseñadas por nuestros predicadores, la advertencia de Jesús cuando envió a sus apóstoles: el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Mire, se da cuenta de esta relación. Rechazar las escrituras, no quererlas oír. No rechazamos al hermano que predica, no lo despreciamos a él. Dice Jesús: a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al Padre que me envió. Jesús vino trayéndonos el Evangelio, y este Evangelio, si lo oímos, lo ponemos en práctica, lo obedecemos, va a obrar poderosamente en nuestras vidas. Pero si yo no lo quiero oír, voy a tener problemas. Podemos ser culpables de sofocar la verdad y sufrir las consecuencias de no tener los beneficios de la verdad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos hermanos hay? Dicen los hermanos: yo llevo 30 años en la iglesia, pero no ha cambiado su carácter, no ha dejado de pecar. Fíjese, la hermanita sigue siendo chismosa y sigue siendo malcriada, y así no se puede. Tenemos que transformarnos. Y el poder de la palabra es la que produce esto, cuando ella nos dice qué es lo que tenemos que cambiar. Entonces, yo puedo sofocar la verdad, y las consecuencias es que no voy a recibir los beneficios de la verdad de Dios en mi vida. Recordemos las palabras de Jesús a los religiosos de su tiempo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces yo tengo que mirar la palabra que se me predica y considerar qué tan de acuerdo estoy yo con esa palabra predicada, y qué tengo que hacer: hacer los cambios. El Espíritu de Dios me está hablando. Entonces yo estoy escuchando la profecía, la palabra de Dios. ¿Qué más? Probad todas las cosas. El 5:21. Fíjense que nosotros tenemos la Biblia completa, la perfecta revelación de la voluntad de Dios. Y con ella podemos probar a los maestros, examinar su doctrina, rechazar el error y retener la verdad. ¿Se acuerda de los hermanos en Berea? De ahí el 11 para el 17:11 de Hechos. Como escribió Juan ahí en su primera carta 4:1. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, porque muchos falsos profetas han venido al mundo. Por eso yo tengo que conocer la voluntad de Dios. Yo tengo que conocer la palabra de Dios para examinar lo que los hermanos me enseñan y yo compararlo con lo que dice la palabra de Dios. De esa manera, yo examinaré los espíritus, probar todas las cosas. ¿Cómo las voy a probar? No por instinto, ni por tincada, ni porque a mí me parece, no coincide con lo que la Biblia enseña. Y ese es el punto. Los hermanos en Berea nos proveen un ejemplo noble. Dice el texto, Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso hicieron los hermanos, escudriñaron la palabra para ver si lo que decía Pablo era así. Recibieron la palabra con toda solicitud, es decir, prestaron mucha atención a lo que Pablo dijo y escudriñaron, consideraron las escrituras diariamente para ver si lo que Pablo enseñaba era la verdad. Así como los hermanos examinaron las enseñanzas de Pablo, por lo que fueron elogiados y considerados justos. Por eso ustedes tienen que examinar estos sermones. Yo les mando copia ahí para que ustedes los vean y examinen, vean los textos. Si es así y si está de acuerdo la palabra, ustedes lo pongan en práctica para que les beneficie. Entonces tenemos que retener lo bueno. Retener lo bueno equivale a hacer o a perseverar en la doctrina de los apóstoles.
Hechos 2:42 dice que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nosotros, decía Pablo, o Juan quiero decir, nosotros los apóstoles somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Pero se da cuenta, Juan nos dice que los apóstoles que escribieron la palabra, no desechéis la profecía. Dice que él que conoce a Dios, oye a los apóstoles, oye la palabra. Y el que no es de Dios no nos oye. Y dice, y en esto se conoce el espíritu de verdad y el espíritu de error. Pablo insistió en que Timoteo guardara lo que se le encargaba. Según de Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe, amor que es en Cristo Jesús. Retener, enseñar la palabra es lo que tenemos que hacer con actitudes adecuadas, una actitud de adoración, de oración, como la que poseía David cuando dijo, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Salmo 86:11. Un espíritu manso que permite que la palabra de Dios sea implantada. Santiago nos dice en el 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es la palabra que es sembrada en el corazón. ¿Se acuerda de la parábola de Jesús? Jesús dijo que la palabra era poderosa, que la semilla era la palabra. La diferencia estaba en los corazones donde esta palabra caía. No todos los corazones eran buena tierra. Entonces, esta palabra sembrada en el corazón, si yo la retengo, la pongo en práctica, la obedezco, puede salvar nuestras almas. El poder está en la palabra predicada y se nos manda a abstenernos de toda especie de mal. De hecho, no solo de palabra, por ejemplo, nuestro amor. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Entonces no es palabras bonitas solamente, sino que amar en verdad. Debemos ser hacedores de la palabra, no solo oidores como nos aconseja y advierte Santiago en el capítulo 1:25, más el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace, hacedor de la palabra. Entonces, tenemos que abstenernos de toda especie de mal y practicar la verdad. Andando así en la verdad que deleita a los que nos ven. Juan elogiaba a ciertos hermanos, ahí en tercera de Juan 3:3 y 4, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Nuestro deber es asirnos de la verdad, practicar la verdad. Y eso tenemos que hacer. Apartarse del mal es tarea de todo cristiano. Pablo advierte a los hermanos en Corintio, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pablo le dice a los hermanos en Tesalónica 4:3.
Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esta es una lucha diaria en cada persona. 1 Pedro 2:11. Batallar contra los deseos carnales. Absteneos de toda especie de mal. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. 2 Timoteo 2:22. Esto lo hacemos prestando atención tanto a nuestros pensamientos como a nuestras acciones, pensando en cosas verdaderas. Es la mente la que se tiene que limpiar. Pablo les decía a los hermanos en Filipo 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué tenemos los pensamientos nosotros? Hoy estamos invadidos de esto de las redes sociales con mucha basura que llega a la mente, que invade el corazón y hace difícil el camino del cristiano porque le lleva a pensar mal. Pero es esa basura que tenemos ahí, que la llevamos, y ahí está con nosotros, y eso nos hace mal, pero tenemos que pensar en todo lo honesto, en lo justo, en lo puro. Para eso tenemos que leer la palabra de Dios, ver las fuentes espirituales que nos den aquella agua viva para que nuestra mente y corazón sean limpios, pensando en cosas que son verdaderas. Siempre ilustran este texto con el dicho de alguien que explicaba que uno no puede evitar que los pájaros vuelen sobre su cabeza. Y cuando uno ha estado en el campo y ve muchas aves que rozan casi el pelo, y nosotros no podemos evitar eso porque ellos vuelan, pero sí podemos evitar que ellos hagan nido en nuestra cabeza. Eso sí que podemos evitar. Lo mismo pasa con los pensamientos. Los pensamientos pueden venir e ir, pero que no se cobijen en nuestras mentes. Es lo que no tenemos que permitir. Por eso, ¿en qué tenemos que pensar? En lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Entonces, ese es el consejo que se nos manda a pensar. En fin, concluyendo, nuestro deber en la verdad, nuestro deber a la verdad se aclara en nuestro texto. No sofoquen la revelación de la verdad. Examina todas las cosas con la verdad. Aplica la verdad a nuestra vida. Apliquemos la verdad a nuestra vida. Abstenerse de lo que la verdad define como mal, debido a los beneficios que proviene de conocer y caminar en la verdad, debemos tener cuidado de cumplir con nuestro deber a la verdad. Nosotros tenemos un deber a la verdad revelada por nuestro Señor, por Jesucristo. Y es el consejo que el apóstol Pablo da a los hermanos en Tesalónica al despedir la carta que hemos estado examinando durante varios días y creo que hemos recibido algunas bendiciones. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga y muchas gracias por su buena atención.